con los que he estado antes no digo buenas tardes, pero al resto del público con los que no he departido, pues al mediodía, pues buenas tardes a todos. Yo debo, en primer lugar, agradecer muy de verdad, lo sabe José Tudela, la invitación de una fundación admirable como es la Fundación Jiménez Abad y a su responsable, a José Tudela, el que yo pueda estar aquí hoy. No es la primera vez, espero que no será la última, porque me encuentro muy bien. Mis colegas, con mis amigos, con el resto del público y participando en unas actividades excelentes de esta fundación. A mí se me ha encargado que haga una especie de, pone aquí, reflexión final. Yo he preguntado antes, ¿y cuánto tiempo tengo para la reflexión final? Un cuarto de hora. Bueno, pues es una reflexión final cortita, pero todo se puede hacer. Todo se puede hacer. Claro está, no puedo estar más que de acuerdo con lo que ha dicho antes el profesor de la Cuadra. Claro que el derecho siempre tiene algo que decir. No todo. Claro, el derecho no puede suplir a la política, pero la política no puede vivir sin el derecho. Una razón muy sencilla, porque la comunidad política en la que estamos, nosotros y el resto del mundo occidental y civilizado, es un Estado de derecho. Así de sencillo. Por tanto, claro que gran parte de la responsabilidad en cómo vayan las cosas ahora y cómo pueda ser el futuro recae en los políticos. Para eso les elegimos y para eso les pediremos cuentas. Pero al mismo tiempo, ese Estado no puede permanecer nunca ajeno al derecho por razones obvias. Y el derecho tiene su función, que es habilitar cauces, procurar que los problemas se resuelvan pacíficamente, prestar seguridad, la seguridad jurídica, etc. Entonces, yo he estado pensando, ¿qué puedo decir como reflexión final? Huyendo de tópicos y de lugares comunes. Pues quizá lo primero es que para preguntarnos por el presente y futuro, creo que ese es el asunto, del Estado autonómico, tenemos que preguntarnos primero simplemente por el presente y futuro del Estado democrático. Porque no todo es o puede ser desde el punto de vista del derecho optimismo en la situación del presente del Estado democrático. Y no porque haya que estar siempre mirando las encuestas que ponen casi siempre en uno de los primeros lugares de problemas a los políticos, sino porque efectivamente, y esto no es propio de España solo, es una realidad que existe en la democracia constitucional, de que hay un relativo alejamiento entre representantes y representados. Y eso es una situación de una cierta gravedad. Digo cierta, poco, pero una cierta gravedad. Es decir, que si nos preocupamos solo del Estado autonómico sin tener en cuenta que hay un problema más amplio, que es el del propio Estado democrático, yo soy optimista, yo creo que el Estado democrático está asentado, pero no dejo de, como constitucionalista, de tener presente que nuestra democracia representativa está teniendo, la nuestra y la de otros países del mismo modelo, está teniendo unos problemas de legitimidad a los que debería hacerse frente, para buscarle algunos remedios. No para solucionarlos, porque lo propio de la democracia constitucional es que es un sistema que siempre contiene tensiones, pero para intentar ponerle algunos remedios. Otro problema subyacente, pero este ya está inmediatamente conectado con el presente y el futuro del Estado autonómico, es, se ha hecho alusión, que no podemos pensar hoy en el presente y el futuro del Estado autonómico sin tener en cuenta, y ha estado presente todo el tiempo hoy aquí
Digo hoy porque yo ayer no estuve, pues no pude, pero hoy sí que estuve desde por la mañana, el problema de la actual crisis económica. Y de la actual crisis económica no solamente en el marco español, sino en el marco de la Unión Europea, por no meternos en otros marcos más globales. No es que la crisis económica haga surgir problemas estructurales. No, yo creo que no es así. Yo creo que si hay problemas estructurales, existen antes de la crisis económica. Lo que ocurre es que cuando no hay harina, todo es mohína. Y la crisis económica pone de manifiesto, saca a la superficie problemas estructurales que antes se venían sobrellevando, pero que existían. Ya entramos más. ¿Cuáles son esos problemas estructurales? Comienzo por, nos ha dado una espléndida lección esta mañana nuestro colega profesor de Economía. Me ha parecido una excelente exposición. Llamarle a las cosas por su nombre. Es que eso que parece tan normal a veces no sucede. Y entonces se emplea un lenguaje que oculta la realidad en lugar de mostrarla. Y llamarle a las cosas por su nombre es, primero, que si estamos en la Unión Europea, nosotros tenemos que aceptar las decisiones que se adoptan en la Unión Europea de la que somos miembros. Eso es lo primero, eso me parece evidente. Segundo, que hay un viejo dicho que se aplicaba a las familias, pero aquí, aunque como decía Aristóteles, el Estado no es igual que una familia, pero aquí sí tiene cierto parecido, que es el que gasta mucho más de lo que puede pagar, se pone al final en manos de los acreedores. ¿Sí? Se puede decir, aunque no tengamos, gastemos. Porque yo no soy economista. En los ciclos económicos puede tenerse cierta... Pero cuando eso se hace sin tasa ni medida, no hablo de España, hablo de general hoy. Y hablo de los estados, las entidades públicas, pues efectivamente, pues al final viene la ruina. Es decir, que quedamos en manos de los acreedores. Y bajo el término los mercados, el problema que hay es que no se puede colocar la deuda. No hay dinero. Otro problema más, para llamarle a las cosas por su nombre, ha surgido aquí la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Vamos a ver. Si la unión monetaria, uno de los problemas que tiene es que no ha ido acompañada, como se ha dicho aquí, como yo creo que muchos hemos dicho hace tiempo, sin ser especialistas en economía, no ha ido acompañada de una verdadera unión económica, sobre todo de una hacienda única europea. Pues, ¿eso qué significa? Que hay un déficit de unión económica, no un exceso de unión monetaria. Bien, sigamos avanzando. Y eso significa que si el Estado ya no tiene, y en el futuro, si las cosas van bien en Europa, tendrá menos capacidad para decidir libremente sus gastos e incluso sus ingresos, obviamente, pues a las comunidades autónomas les pasará algo parecido. Otra cuestión que me parece de base, y es que la capacidad que tengan de gasto, que siempre tendrán alguna capacidad de gasto, como el Estado también, puede gastar más en una cosa, menos en otra, pues deberían tener alguna responsabilidad en los ingresos. Este sistema de disparar con pólvora de rey no trae buenos resultados. Hay que tener responsabilidad en el gasto, pero con relativa responsabilidad en el ingreso. Esos son problemas subyacentes. Ahora vamos, problema estructural. El Estado autonómico como modelo tiene problemas estructurales o solo problemas de funcionamiento. Eso es una de las cosas que se han debatido. Yo creo que
yo no podría nunca decir como un poder. No hay ningún problema estructural. Claro que tiene problemas estructurales que se han puesto de manifiesto. Me parece que claro que los tiene. Y también problemas de funcionamiento. Problemas estructurales, a algunos me he referido ya. Y problemas de funcionamiento, claro que tiene también. En eso parece que hay una comunis opinión, que tiene problemas de funcionamiento. Pero yo creo que también tiene problemas estructurales. Creo que el balance estructural del Estado autonómico no es malo. Hablo en términos de derecho constitucional, solo y exclusivamente. De estabilidad constitucional, de conflictos, no es malo el balance general del Estado autonómico. Pero no hay que olvidar que efectivamente hasta el informe del Consejo de Estado puso de manifiesto que hay algunos problemas estructurales. Es cierto que a mi juicio el modelo no está indefinido. Ya hace mucho tiempo, lo he dicho, lo publiqué hace ya por un montón de años en la revista de estudios autonómicos de Cataluña, que para mí ya es un modelo definido. Pero es un modelo definido gracias a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no a la claridad de la distribución de competencias entre la Constitución y los estatutos. Esta mañana, en el debate que hubo, yo dije que no está todo desconstitucionalizado, lo sigo manteniendo, que el marco de delimitación de competencias en la Constitución está relativamente claro, pero también es cierto que la interpretación después de ese sistema pues ha tenido que hacerse por el Tribunal Constitucional de manera que a lo mejor llegado a este punto sería preferible que estuviese más aclarado en el propio texto constitucional. ¿Se puede funcionar con el Estado autonómico sin reforma de la Constitución? Yo creo que sí, pero con más dificultades. ¿Por qué? Porque ya el Tribunal Constitucional, y en esto no hablo yo solo, hablo del Tribunal, el Tribunal puso de manifiesto las debilidades o los límites del sistema. Los límites son que los estatutos no pueden atribuir competencias al Estado ni limitar las competencias del Estado. ¿Por qué? Porque aunque sean leyes del Estado, y en principio son las leyes del Estado las que concretan la delimitación de sus propias competencias, son leyes de eficacia territorial limitada y dotados de una rigidez que los hace unilateralmente inmodificables. Y esas dos características hacen constitucionalmente, a mi juicio y al del Tribunal, imposible que puedan ser normas atributivas o delimitadores de competencias estatales. Salvo que el Estado tenga unas competencias distintas en cada uno de los territorios de las comunidades autónomas. Por tanto, nuestro sistema, que ha servido para poner en marcha un Estado autonómico que ha funcionado regularmente, pero no perfectamente, pues tiene sus límites. Y esos límites son que quizá convendría poner mayor claridad en la distribución de competencias y eso quizás llevaría a una reforma de la Constitución. Ahora bien, esa reforma de la Constitución, ya se puso aquí esta mañana de manifiesto, es teóricamente muy sencilla, políticamente algo complicada. Teóricamente muy sencilla porque con acudir al artículo 167 para este problema está resuelto 3/5 y referéndum solamente si lo pide la 10ª parte de diputados o senadores. En cambio, políticamente complicada porque se pretensión que no sé si puede llegar a convertirse en realidad, que haya un consenso tan amplio que prácticamente no excluya casi a ningún partido. Eso es imposible, porque haría nuestra Constitución más rígida que ninguna Constitución del mundo. Pero al mismo tiempo es conveniente no dejar fuera de la reforma constitucional a actores políticos importantes. Por tanto, nosotros tenemos un problema político con la reforma constitucional, no un problema técnico, un problema político.
El campo de la política. La Constitución es lo más que puedo decir desde el punto de vista técnico, pero el campo de la política está ahí. Pero con esa reforma constitucional, ¿qué se conseguiría? Si se hiciera una clarificación perfecta de las competencias. No. No puede pretender una Constitución clarificar perfectamente un sistema de distribución competencial entre entidades territoriales. No existe en el mundo una Constitución de ese tipo. Puede clarificarlo algo más, pero no completamente. No se puede pedir que en la Constitución esté todo. No se puede decir que en la Constitución esté todas las facultades, todas las competencias de los órganos públicos. Es imposible. Siempre tendrá que haber un supremo intérprete, el Tribunal Constitucional, unos acuerdos políticos, pero quizás entonces, si estuvieran más claras las competencias, tendría menos peso sobre sus hombros el propio Tribunal Constitucional, que casi en solitario ha tenido que asumir esa tarea. Eso no es bueno. Si se opta por una, vamos a llamarle, consolidación del Estado autonómico, en vía, se suele decir, federal. Bueno, yo creo que nuestro sistema es un sistema federal. Se llama de otra manera, pero en el fondo nuestro sistema es un sistema federal. Pero bien, si se quiere acentuar los rasgos federales, primero tenemos que ponernos de acuerdo con las palabras sobre qué sea rasgos federales. No que sea un Estado federal, que hay muchos modelos, sino que sean rasgos federales. Porque a lo mejor uno se entiende por federalismo algo que no lo es, entonces efectivamente es muy difícil ponerse de acuerdo sobre los rasgos federales. Si se opta por un sistema de consolidación del Estado autonómico para que sea más eficaz, que eso siempre es positivo, y más en estos tiempos, no se puede perder de vista que el Estado, que la Constitución General del Estado, estatutos, Constitución, no solamente ha de buscar la eficacia, cosa fundamental, porque si no es eficaz pierde legitimidad, aparte de que la gente pierda bienestar, sino también que ha de integrar. La función de integración no puede separarse de la función de eficiencia. Es decir, la integración es muy eficaz, dicho de otra manera. Claro, si todo eso es así, o estoy hablando en términos muy generales, claro que yo no puedo hablar más que en términos generales, estando donde estoy. Claro, ustedes me disculpan, porque si no fuera así, ya venían ustedes como yo me pronunciaba sobre todas las cosas concretas, porque siempre me ha gustado pronunciarme, siempre he tomado, diríamos hoy, partido en el sentido de una tesis académica o algo así. Pero si eso es así, y yo creo que es así, entonces el reto es, primero, algo que a mí me parece que es relativamente claro. Nuestro Estado debe mejorar en cuanto a su calidad democrática, en cuanto a la democracia representativa. Dos, nuestro Estado debe mejorar en cuanto a la eficacia de la organización general del Estado. No solamente de la organización territorial, de la organización general del Estado, de todas las administraciones públicas. Creo que también, a partir de ahí, debemos ser conscientes de que cada vez tenemos menos capacidad de decisión para gastar, no gastar, para endeudarnos más, menos, porque estamos en la Unión Europea. Y si la Unión sigue adelante, que yo por lo menos lo desearía, cada vez tendremos menos, sobre todo en materia económica. Pero al mismo tiempo que estamos en un Estado social, y el Estado social integra, no solamente es un problema ético de que efectivamente repugna cualquier idea de dignidad de la persona a la excesiva desigualdad, sino es un problema de integración,
Es un problema estructural y no solamente ético. Es que el Estado social integra. Es que el Estado social no solamente debe ser así por razones, vamos a llamarle, de política, de moral política, sino por razones de eficacia del propio Estado. Pues bien, visto así, no hay peor defensa del Estado social que llevar el Estado a la ruina. No me fuese ninguna duda. No hay peor defensa del Estado social que llevarlo a la ruina, como no hay peor defensa de la enseñanza pública que quitarle completamente la calidad a la enseñanza. Pues efectivamente, ahí políticos y juristas tienen que moverse con pies de plomo. Por un lado, efectivamente, el Estado no puede dejar de realizar prestaciones sociales básicas. Por otro lado, el Estado lo que no puede es arruinarse para que la generación del presente tenga unas prestaciones y la del futuro ningunas. Entonces, en ese equilibrio difícil está el sistema. Lo que ocurre es que ahora estamos en un momento, y ya termino, de una enorme preocupación por la crisis económica. Decía Pepe Tudela, quizás si pasamos, ojalá pasemos, yo no sé cuándo pasaremos esa crisis, tenemos que volver a hablar, ya sin la losa de esa crisis, de problemas estructurales que al margen de la crisis sí hay. Lo que pasa es que la crisis los agudiza. Claro, de problemas estructurales, de cómo se puede mejorar la eficiencia, la calidad, la no duplicidad de administraciones, la mejor administración económica del Estado, nuestro Estado autonómico. Pero no perdamos de vista una cosa, y es que la crisis no es solo económica, la crisis es económico-social. Antes he dicho, después lo dijo el portavoz, algo que yo estoy de acuerdo, digo, en parte, porque cuando se decía que uno de los problemas principales hoy, después el portavoz lo dijo que quería decir uno de los impedimentos para poder salir de la crisis es la crisis financiera, con lo que estoy de acuerdo. Si hay crisis financiera, el flujo económico, ¿qué le voy a decirle al economista? Que se hunde la economía, la economía sin bancos no puede. Bueno, no vamos a volver a la economía de trueque, es imposible. Pero, y otra cosa distinta es que el problema principal de nuestro Estado sea solo el de la crisis financiera. Uno de los problemas principales de nuestro Estado social es un desempleo casi inasumible. Si usted se está elevando, no, ya aterrizo y termino, en el Estado autonómico. Los juristas tenemos que facilitar a los políticos los instrumentos técnicos para que ellos utilicen unos u otros. Nosotros no debemos decidir, ni podemos decidir, no tenemos autoridad para eso, pero sí suministrarle los argumentos técnicos para que cuando haya problemas puedan resolverse de la manera más coherente con el tipo de Estado que tenemos, democrático y autonómico. Y por eso, esta mañana, cuando yo en la intervención que tuve en el debate, cuando mi buen amigo y estupendo vicepresidente del Tribunal, Carles Vivet, dice, no, ya tiramos la toalla, ¿no? Los juristas ahora, después de los últimos intentos, no tenemos nada que decir, no. Siempre tendremos mucho que decir, con acierto o con error, pero siempre tendremos mucho que decir. España ha vivido una serie de años con una situación muy buena gracias a que el Estado, pese a sus defectos, ha estado relativamente bien organizado. Pero ahora tenemos un momento en que no podemos seguir viviendo de esa renta, porque había problemas que ahora afloran. Y lo mejor es no esconder la cabeza como el avestruz, intentar hacerle frente. Y esos problemas son simplemente el que el Estado autonómico necesita de ciertas reformas que pueden ser desde constitucionales a aplicar mejor la Constitución, porque a veces
se tiende a buscar reformas legales cuando a lo mejor sin esas reformas, aplicando las propias leyes, y aquí incluye la Constitución, se puede intentar resolver los problemas. ¿Quién ha dicho que el Estado, como se ha dicho a veces, con nuestro sistema constitucional carece, mientras no se reforme de la Constitución, carece de competencia para ordenar el sistema educativo y, por tanto, hay que recentralizar el sistema? Si hay quienes los han dicho. ¿Cómo? ¿Por qué? Con los títulos competenciales del Estado, bien interpretados y aplicados, hay suficiente para que, participando en las comunidades autónomas, lo que es coherente en la educación, el Estado procure garantizar una igualdad en la educación, una eficiencia en la educación, etcétera, perfectamente. Aquí vienen los políticos. Tienen que tener voluntad suficiente para utilizar esos resortes. O al contrario, ¿quién ha dicho que las comunidades autónomas ya están prácticamente arrasadas después de la sentencia del Tribunal Constitucional? ¿Quién ha dicho eso? Si examinamos bien la jurisprudencia del Tribunal, veremos que las comunidades autónomas tienen muchas capacidades. Eso de la autonomía de baja calidad, que no es nuestro amigo Carles Viver, que yo siempre le he criticado amigablemente, por supuesto, le tengo muchísimo afecto, depende de lo que piense uno de la calidad. Porque nuestras comunidades autónomas es posible que ahora mismo tengan más capacidad de realización de políticas públicas respecto del Estado llamado central que nuestro Estado respecto de la Unión Europea. ¿Qué ocurre aquí? Pues ocurre que no seamos ni demasiado optimistas ni demasiado pesimistas, pero pensemos que después de tantos años tenemos que volver a repensar el Estado autonómico. Y nada más.